Pues bueno, nosotros vamos a estar trabajando con sistemas de microprocesadores. Tenemos, por ejemplo, este de aquí, tenemos del lado izquierdo el microprocesador, los buses, el bus de arriba es el bus de direcciones, el bus de abajo, o la flecha de abajo es el bus de datos, y las líneas que ven ahí son el bus de control, ¿verdad? Pero resulta que, bueno, cuando yo quiero conectar memoria a mi microprocesador, imaginemos que quiero conectarle, digamos, algo fácil, ¿sí? 1024 kilobytes de memoria a mi microprocesador. Entonces, si quiero conectar 1024 bytes de memoria, ¿sí? Perdón, es un kilo, ¿sí? Ocupo 10 direcciones de memoria, ¿sí? Ahora, eso puede existir en un solo chip o en varios chips. Entonces, imagínense que yo tengo, ahorita no lo voy a complicar, un solo chip con 1 kilobyte de memoria. Entonces, tengo que ese chip debe tener un bus de direcciones de 10 bits. ¿Estamos? Okay. Si yo quiero conectar ahora 2 kilobytes de memoria, entonces ocupo otro chip con líneas de direcciones también de 10. La pregunta es, ok, ¿cómo lo conecto? Porque voy a tener dos memorias, ¿sí? Una de 1 kilo, otra de 1 kilo, que me hacen los 2 kilos. ¿Cómo selecciono las primeras 1000 y cómo selecciono las segundas 1000? ¿Alguna idea? Ya nos llegó la influenza. Ya despertaste. Bueno, yo diría que se seleccionan en ambas memorias la misma dirección y simplemente con un move se elige entre cualquiera de las dos. Ok, eso funciona bien cuando quiero leer. ¿Y cuando quiero escribir? ¿De multiplexor? De multiplexor. De multiplexor, ¿verdad? Sí, puede funcionar. Normalmente lo que hacemos es que todas las memorias tienen una patita que se llama chip select. Es decir, que si está habilitada esa patita, estoy funcionando. Y si no está habilitada, no estoy funcionando. ¿Qué es lo que hago? Mi microprocesador, si quiere conectar 2 kilobytes de memoria, ¿qué es lo que tiene que tener? Debe de tener por lo menos las 10 direcciones de memoria para cada una de ellas y una más que me diga si está en 0 voy con las primeras, si estoy en 1 voy con las otras. ¿Sí? Entonces utilizo ese otro bit como selector. ¿Sí? Si ahora imagínense que en lugar de tener 2 tengo 4, entonces debo tener otra línea más. Y ahora utilizo 2 líneas para seleccionar cada uno de los 4. Tengo 4 combinaciones, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1. ¿Estamos? Ok. Normalmente, si yo tengo así, imagínense un montón de cosas, hay un elemento que aparece ahí que se llama el decodificador de direcciones, que justamente me permite seleccionar o mandar la señal de chip select a cada una de las cosas con las que quiero estar platicando. ¿Sí? Ok. No se preocupen, eso en nuestro micro no lo vamos a tener, va a ser mucho más sencillo, pero bueno, así sería como lo conectaríamos, ¿verdad? Les digo, cuando yo estudié este rollo, en el 2001, allá en el 2001, les digo, en el 2001 estuve allá yo estudié esta parte allá en Chico, California, y justamente el trabajo final tenía que entregar yo un sistema mínimo que era mi microprocesador, mis periféricos, ¿qué eran periféricos? Mi DAC, mi ADC, mi UART, lo que quieran, y tenía una memoria ROM donde yo escribía las instrucciones que iba a ejecutar mi microprocesador, y tenía, en ese entonces no se llamaban FPGA, se llamaban PALs, eran unas pequeñitas, pero era la misma función, es decir, yo podía programar ahí lo que yo quisiera, y entonces tenía que ser el diseño de mi decodificador de instrucciones para que me permitiera o seleccionar el convertido analógico digital, digital análogo, o el UART, o la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Pero bueno, gracias a Dios ya todo lo hicieron en un solo chip y ya no hay que moverle nada, ¿verdad? Ya no más hay que aprender justamente cómo está funcionando internamente para que no me lleve sorpresas después cuando yo querer programar cosas que no entiendo, ¿verdad? Entonces, justamente, una parte importante de mi computadora, pues es el software. Y el software, bueno, normalmente nosotros vamos a estar trabajando con el lenguaje máquina, que son instrucciones binarias, unos y ceros, ¿sí? Como lo pueden ver ustedes en la primera columna, ¿sí? Es muy difícil de descifrar. Yo la verdad no sé qué quiere decir la instrucción un 1 y un chorro de ceros, ¿sí? Normalmente incluso es muy largo. Nosotros utilizamos el hexadecimal para comprimirlo. Entonces, por ejemplo, los 4 primeros ceros los pongo como un 0 y el 1, 1 y 3 ceros lo pongo como un 8, ¿verdad? Y ese es el hexadecimal. Pero resulta que para eso utilizamos el lenguaje ensamblador, que el lenguaje ensamblador me cambia el 80 en hexadecimal al ADD-B. ¿Qué significa ADD-B? Que esa instrucción va a sumar el registro B al acumulador. Eso ya me hace más sentido que un 80. ¿Sí? Y es justamente, ese sería el lenguaje ensamblador, ¿verdad? Lo que estamos viendo en la tercera columna. Viene la descripción y, por ejemplo, serían ejemplos en el 8085, en el 8051 y en el Motorola 6811. Ahora vean que algo interesante, cada microprocesador define su propio lenguaje máquina. ¿Sí? Yo puedo tener el mismo 80 y aplicárselo a Intel, y aplicárselo a Motorola, y aplicárselo al ARM, pero lo van a entender diferente. ¿Sí? Entonces, eso es algo también por lo cual no me caso yo con una arquitectura y trabajar en lenguaje ensamblador. Porque tú, si trabajas con el lenguaje ensamblador, pues aprendes el lenguaje ensamblador de ese microprocesador. Y de repente te cambian de micro, hay que volver a aprender el lenguaje ensamblador de ese micro. ¿Sí? Entonces, pero si trabajamos en C es independiente de la arquitectura, ¿verdad? Eso nos permite aprender bien las cosas y trabajar en cualquier micro que me ponga. Llámese PIC, ARM, ya no sé lo que sea. ¿Ok? Entonces, el software, a final de cuentas, para nosotros son unos y ceros, ¿verdad? Vean que quien hace todo lo demás es, o lo interpretamos nosotros así, por nuestra facilidad. El lenguaje ensamblador son instrucciones máquinas representadas por mnemónicos, ¿sí? Hay una correspondencia 1 a 1, el código significa un mnemónico, es decir, suma A o suma B, etcétera, ¿verdad? La ejecución es muy eficiente y el uso de memoria es muy eficiente, ¿sí? El problema que es específico de la máquina, ¿verdad? Si yo cambio de máquina, si cambio de micro, tengo que volver a aprender y tengo que, lo peor del caso es que si ya tengo, imagínense que yo ya tengo mi programa que funciona a las 1000 maravillas en lenguaje ensamblador y de repente me dicen, ¿sabes qué? Es que ese micro no va a ser ahora este. ¿Por qué? Porque no sé. ¿Sabes qué? Ya se acabaron, ya no los fabrican más, hay que cambiar de microprocesador. ¿Qué tengo que hacer? Volver a reescribir todo mi código ahora en el nuevo micro. No es eficiente, ¿sí? Entonces tenemos lenguajes de alto nivel como Basic, C, C++, que son un poquito más como nosotros platicamos, son independientes de las máquinas, fácil de escribir y fácil de encontrar problemas. Bueno, digo fácil para el ojo experimentado, ¿verdad? Sí, cuando estamos aprendiendo a programar, luego se nos van, ¿verdad? Los puntos y comas, sobre todo. ¿Sí? ¿Qué problemas tengo? Pues tengo que ocupar más memoria, ¿sí? Y son menos eficientes en la ejecución. Perdónenme por esa aseveración, ¿no es cierto? ¿Sí? O por lo menos era cierto hasta hace 5 años, 6 años. Ahorita ya tenemos compiladores súper eficientes. El compilador que vamos a estar utilizando nosotros es mucho mejor que programar a mano en el ensamblador. Bueno, así lo venden, ¿verdad? Sí. El tamaño de los datos. Bueno, ya el Nibble no lo utilizamos. El Nibble lo utilizaban justamente porque el 4004 pues era de 4 bits. Entonces, digamos, hay que ponerle un nombre a 4 bits, ¿verdad? Para decir, es que estoy utilizando tantos Nibbles. Entonces el Nibble era de 4 bits, luego vino el byte, que era de 8 bits, luego vino la palabra, que era de 16 bits, y vino la palabra larga, que era de 32 bits.
y lo que está ahí en sombreado es el bit de signo, ¿sí? Pero resulta que cambian los microprocesadores, cambia el rollo y Motorola dice una cosa, Intel dice otra, entonces no le hagan caso a eso, ¿sí? Mejor vean cómo define cada microprocesador la palabra Word. Por ejemplo, Word aquí se define como 16 bits. En el ARM el Word luego lo pueden ver como 32. ¿Sí? Entonces hay que tener más cuidado. ¿Sí? Ok, ¿cómo se representan los enteros sin signos? Esto es un repaso, ¿verdad? Normalmente utilizamos los 8 bits para representar la magnitud, van desde el bit 0 hasta el bit 7. Y por ejemplo, van por ejemplo desde el 00 en hexadecimal al FF en hexadecimal o del 0 al 255 en decimal. ¿Sí? Son los bits en enteros sin signos. Enteros con signos normalmente se representan los números negativos en complemento a 2. ¿Sí? Todo el mundo ya sabemos eso, ¿verdad? Okay. Los números positivos van desde el 0 al 127 o del 0 al 7F. Los números negativos van del 80 al FF, es decir, del menos 1 hacia el menos 128. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. No necesariamente en ese orden, es decir, FF no es el menos 128. ¿Sí? ¿Qué número es el FF? Está fácil. Recuerden cómo hago el complemento 2. FF son puros unos, ¿verdad? 8 unos. El complemento 2, ¿qué me dice? Cambien los unos por ceros. Entonces, si son todos son unos, entonces todos son ceros. Y luego súmale un 1. Entonces es el menos 1. ¿Sí? Luego tenemos el BCD, que es el número de 8 bits dividido en dos grupos de 4. Cada grupo representa un dígito decimal de la forma de 0 a 9. ¿Sí? Es decir, el código hexadecimal de la A a la F se dice que son inválidos, ¿sí? O no los usamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el código de abajo se ve un 2 y un 5, entonces serían un 25, ¿verdad? En decimal. Tenemos el código ASCII, donde utilizo 7 bits, un código alfanumérico de 7 bits para representar 128 combinaciones. Y por ahí vieron que, bueno, para el alfabeto en inglés era suficiente. Y ya ven que a los ingleses les vale nada. ¿Sí? Entonces dijimos, pues nosotros estamos bien. Y los mexicanos, todos los hispanoamericanos con nuestra ñ, pues que les vaya bien, ¿verdad? Y luego, pues por algo tuvieron que hacer el de 8 bits, que es justamente para poner todos esos caracteres alfanuméricos que no estaban en el 128. ¿Sí? Y bueno, y después se dieron cuenta que no estábamos pelando a los miles de millones de chinos y de japoneses que andan por ahí, ¿verdad? Que utilizan su propio alfabeto. Entonces, ¿sabes qué? Ya no nos alcanza con eso, mejor vamos a dándole otro esquema. Entonces ya vieron por ahí, ahorita no me acuerdo del nombre exactamente, pero ya salió otro código. Luego se los digo, ahorita no me acuerdo el nombre. Que es el que utiliza ya las nuevas máquinas con Linux, sobre todo. Entonces, bueno, recordar, los sistemas de cómputo tienen dos componentes de hardware, que ya platicamos, que es microprocesadores, memorias, periféricos, y componentes de software, que es el grupo de programas que monitorean el sistema o ejecutan las funciones del sistema, ¿verdad? Esto ya lo platicamos. Por ejemplo, de aquí tenemos un sistema basado en microcontrolador, ¿sí? De este lado tenemos el microcontrolador, que tenemos la unidad de procesamiento, ¿sí? O el microprocesador, la memoria flash, la memoria de lectura-escritura, temporizadores y convertidores, y por ahí tenemos unos puertos que normalmente se llaman el A, B, C, D, E y hasta donde llegue, ¿sí? Que son donde yo voy a meter o sacar señales digitales, ¿sí? Y por ejemplo, yo tengo conectado un sensor de temperatura, o tengo conectado un ventilador, tengo conectado un calefactor, y tengo una pantallita también donde estoy ahí mandando datos, ¿sí? Y probablemente esa cosa de ahí viene siendo nada más y nada menos que un miniscale, ¿sí? Es decir, una pantallita, ¿verdad? A lo mejor le faltan por ahí unos botones donde yo le pico,
¿sí? O a lo mejor una parte interfaz inalámbrica donde yo tengo mi control, no sé, ¿sí? Pero tengo mi sensor de temperatura para ver si voy a calentar o si ya no voy a calentar, voy a empezar a enfriar, ¿sí? Y demás, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ocupo mi microprocesador, mi microcontrolador, que haga o que esté sensando, que esté tomando decisiones y actuando sobre ello, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Entonces, bueno, como les comentaba, bueno, hay dos arquitecturas, la Princeton y la Harvard, ya la platicamos. Repito, la Princeton normalmente en una misma tengo una sola memoria para datos e instrucciones, y la Harvard tengo dividida la memoria de datos y la memoria de instrucciones, ¿sí? También hay una clasificación de procesadores, normalmente tengo procesadores tipo CISC y tipo RISC. CISC, lo vamos a ver más adelante, significa un set de instrucciones complejo, ¿sí? Cuando digo complejo es que puede llegar al orden de los miles de instrucciones. Entonces imagínate, apréndete todas las instrucciones que puede hacer un microprocesador. Son 1000, pues ya se imaginarán el PDF que tengo que imprimir o lo que tengo que leer, pues está imposible, ¿verdad? ¿Sí? Normalmente a eso, saber qué instrucción ejecutar, se lo dejamos a una cosa que se llama compilador. Y yo programo en C y tú averigua qué instrucción de ensamblador tienes que utilizar, ¿sí? Luego vienen los RISC, que es un set de instrucción pequeño, ¿sí? Los PICs, el mismo ARM, y algunos otros tienen ese set de instrucciones más pequeño. Es decir, para hacer una operación probablemente tienen que ser más instrucciones, pero los hago más rápido, ¿sí? Y es mucho más fácil de aprenderme 40 instrucciones que 24, ¿sí? Y bueno, la gran diferencia entre microprocesadores y microcontroladores es la siguiente. Un microprocesador, lo hemos platicado, es el cerebro o el que hace justamente las operaciones. Un microcontrolador es una parte compuesta de un microprocesador, memoria y periféricos. Básicamente es una microcomputadora o una computadora en un chip, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de microprocesadores, me estoy refiriendo al cerebro, ¿sí? Que también pueden venir, digamos, en el formato de un chip, pero no necesariamente, ¿sí? Cuando yo digo microcontrolador, me estoy refiriendo a un chip que tiene un microprocesador interno, tiene memoria y tiene periféricos, ¿sí? Entonces, la clase ya no se llama microprocesadores. En la currícula pasada eran microprocesadores porque justamente nos concentrábamos nada más en la parte del microprocesador. Pero realmente ustedes ya no van a salir a trabajar con microprocesadores. ¿Por qué? Porque ya se integró la memoria, ya se integraron los periféricos, entonces realmente ya trabajan con microcontroladores, por eso cambió el nombre, ¿verdad? Y aunque ya existía una materia que por ahí se llamaba microcontroladores PICs, ¿sí? Esta viene siendo una fusión interesante de microcontroladores con microprocesadores, porque todavía tenemos, digamos, toda esta historia que estamos viendo, toda esta clase del día de hoy viene heredada del microprocesador, ¿verdad? Que ustedes entiendan lo que es un microprocesador, ¿sí?